Filtro inicial de acciones. Hasta ahora hemos visto todos los fundamentos, hemos visto en qué empresas podremos trabajar, recomposición de la cartera, pero ahora llega la hora de la verdad, la hora de trabajar con datos. Entonces, lo primero es que rápidamente nos daremos cuenta de que hacer esto manualmente es materialmente inviable. Podemos conocer la lista de empresas que forman el en SP500, eso es muy fácil. Está en Wikipedia, si la quieres buscar, está siempre actualizada, pero es materialmente inviable coger empresa por empresa, ir a la página web de esa empresa, coger los datos que van reportando año tras año, los de este año, el año anterior, etcétera, anotar todos los números, hacer nuestros cálculos y pasar a la siguiente empresa. Eso es absolutamente inviable. Entonces, necesitamos primero una fuente de datos. ¿Qué fuentes de datos yo utilizaría? Yo utilizo personalmente TIKR para los datos fundamentales. Aquí está muy bien de precio, tienes más o menos un poco de todo, es bastante útil. Si no utilizase TIKR, yo probablemente utilizaría GuruFocus. Lo he utilizado en el pasado, es súper completo, tiene absolutamente de todo, es absolutamente increíble, tiene de todo, pero es mucho más caro. La ventaja que tiene GuruFocus es que para programar es muy útil porque tiene una API ya que ellos mismos tienen disponible directamente para que la utilices, programándote lo que tú necesites. Te dan acceso a todos los datos que tú quieras. Es de pago y no es barato, pero bueno, como opción, si yo no tuviese TKR, usaría GuruFocus. Vale. Y con TKR, pues tienes que ir más o menos a mano, pasando por todas las tablas, pero también tienes todos los datos, tienes diferentes opciones de precio, etcétera. La diferencia es que TIKR no proporciona una API para que tú puedas programar, pero más o menos puedes, si sabes más o menos cómo, puedes programarte tu propio código de acceso a la web, de descarga de datos. Es perfectamente legal, no hay ningún problema, pero es bastante más complicado y menos asequible. Existen esas dos opciones que yo maneje. TIKR, que es una página muy completa, es muy buena, y GrunFocus, que es muchísimo más completa, pero también es bastante más cara. Otra fuente de datos también es 12 Data, pero yo no la uso para datos fundamentales porque primero no te ofrecen los EPS normalizados. Yo la uso para todo lo que son datos de precio y todo ese tipo de cosas. Es directamente una API que tú puedes utilizar para programar. No tienes acceso a los datos en su web, es todo programático, pero está muy bien de precio y es perfectamente útil. Yo la uso para datos sobre todo de precio. Y una vez que tenemos ya la fuente de datos, hemos generado, hemos programado o lo hacemos a mano si lo tenemos que hacer. ¿Cómo vamos a obtener los datos? El siguiente paso es montarnos en nuestro ordenador una entre comillas base de datos con toda esa información de cada empresa, los datos de esa empresa y tendremos que hacer estos siguientes cálculos. Primero, para cada empresa tendremos que calcular la predictibilidad del crecimiento de beneficios por acción, R cuadrado, con beneficios normalizados utilizando los últimos 4 años de beneficios reportados. Segundo, la estimación de crecimiento de beneficios por acción, K, obtenido del cálculo de predictibilidad. Si el crecimiento es mayor al 25%, K mayor que 0,25, se corregirá y se asignará el valor de K 0,25 como crecimiento según lo visto en el capítulo de corrección de la tasa de crecimiento de EPS. Y tercero, número de años de retorno de la inversión teniendo en cuenta la inflación T10Y y E, el PER ajustado por crecimiento de inflación.
Todo esto es lo que hemos visto en capítulos anteriores. Hay que hacer todos estos cálculos porque ninguna web nos lo va a dar calculado. Esto no existe en ninguna web, pero es lo que hemos definido en nuestro plan de inversión como metodología. Anotaremos también para cada empresa si según TIKR los beneficios de dentro de 3 años van a ser superiores a los beneficios del último año reportado. Basado en los datos de sus analistas, se tomará como un primer filtro preliminar de mantenibilidad del crecimiento de beneficios. ¿Esto por qué? Si una empresa reporta unos beneficios, al año siguiente reporta otros beneficios, al año siguiente reporta otros beneficios, vamos viendo que lleva una tendencia. Nosotros nos creemos, entre comillas, esa tendencia según nuestros cálculos, etcétera, etcétera. Pero estos analistas, que tampoco es que hagan ningún trabajo, simplemente ven los guidance que ofrece la empresa y tienden un poco a extrapolarlo al futuro. Pero si nosotros que todavía estamos filtrando acciones, nuestro código o nosotros con los números vemos que lleva esta tendencia, pero aquí ya se nos dice que dentro de 3 años el beneficio reportado va a estar por aquí, por ejemplo, ya vamos viendo que esta tendencia no es correcta, ¿vale? ¿Por qué puede pasar esto? En diferentes épocas puede darse el caso de que em, ese tiempo favorezca mucho a nuestra empresa, haciéndonos pensar que esa tendencia creciente, con ritmo constante y alto, va a continuar en el futuro, pero solo es temporal. Con este pequeño filtro, filtramos un poco esas situaciones y donde nos dicen los propios datos de los analistas que eso no es cierto, que esa tendencia simplemente es temporal. Simplemente es un filtro basado principalmente 100% en los guidance de la compañía y ellos mismos ya nos dicen con esa información que este crecimiento ficticio que estamos viendo no se va a mantener. Y nosotros simplemente lo incorporamos al filtro y nos ahorramos todo ese análisis pensando que esta situación de crecimiento se puede mantener en el futuro. En general, los análisis de los analistas básicamente consiste en ver el guidance, asignar más o menos esos datos al reporte esperado, al beneficio esperado del próximo año y más o menos con esa tendencia, sin hacer mucho trabajo más, intentan extrapolar un poco la situación a futuro. Yo no lo recomiendo mucho basarse en esta información, pero esto sí que considero que es muy fiable y bastante acertado usar este filtro de dentro de 3 años, ver si estos beneficios tiene sentido que sean crecientes o si no tiene sentido que sean crecientes y ya los propios guidance de la compañía y los propios analistas que revisan esa información ya te están diciendo que eso no tiene mucho sentido de que sea cierto. Y con todo lo que hemos calculado, vamos a aplicar estos 4 filtros a todas las empresas. Entonces, repasando un poco, hemos decidido nuestra fuente de información, hemos pensado cómo trabajar con esa información, cómo vamos a descargarla, cómo vamos a analizarla, a guardarla. Tenemos en nuestro ordenador una base de datos con toda esa información y sobre esa información vamos a hacer estos cálculos que vamos a añadir a nuestra base de datos de la información que tenemos y calculamos este filtro de aquí con estas 4 condiciones. Primero, un crecimiento de EPS mayor al 10% anual, K mayor de 0.1. Predictibilidad de EPS mayor a 0,95. R cuadrado mayor de 0,95. Retorno de la inversión menor a 12 años. CAGR mayor al 7%. Y sostenibilidad a 3 años.
EPS esperado dentro de 3 años mayores al actual. Este número de 12 años de retorno de la inversión está puesto un poco para que no salgan ni pocas empresas ni muchísimas empresas. Más o menos es un valor aceptable para tener ese balance en este primer filtro, en donde de 500 podríamos pasar a 20, 30 empresas, para no tener que analizar 100 empresas ni que no se queden solo 5 empresas, sino que es un balance entre pocas empresas y ser muy exigentes, o muchas empresas y tener mucho trabajo posterior de evaluación manual. ¿Y este filtro cuándo lo vamos a ejecutar? Lo ejecutaremos semanalmente después del cierre del viernes y se guardará para poder ver la evolución a lo largo del tiempo. Este número de acciones, número de empresas que entran en nuestro filtro, podríamos guardarlo como un indicador de la situación del mercado, si está caro o está barato. Caro cuando hay pocas empresas que cumplan nuestro filtro, y barato cuando haya muchas empresas que cumplan nuestro filtro. Y podemos dibujarlo frente al SP500, el número de empresas que cumplen con este filtro. Se verá que a principio de año, cuando muchas empresas reportan, la mayoría de las empresas reportan sus datos anuales, que hay cambios bruscos, pero bueno, puede ser un indicativo. No es que en mi experiencia sea algo muy práctico que puedas utilizar luego en la realidad para tomar decisiones, pero bueno, a mí me gusta guardarlo como simplemente para ver un poco cómo está el mercado, aunque luego en la realidad, en la práctica, no he visto una forma de que esta información sea útil en la práctica. Recopilando un poco, el objetivo de este filtro es tener un filtro inicial, pasar de 500 acciones a un número razonable, 20, 15, 20, 30, más o menos, las que sean, y con esa información poder trabajar a posteriori. Lo primero que necesitamos es una fuente de datos, que puede ser una página web que tenga toda esa información, seguramente será de pago. Datos gratuitos de calidad. Yo no he conseguido encontrar algo que me guste. Yo utilizo TIKR. También tienes como opción GuruFocus, que te ofrece una API para programar mucho más práctica, pero es bastante más caro. Y después definimos, después de descargarnos todos los datos, de crear nuestra base de datos personal en nuestro ordenador, definimos un filtro inicial de acciones que tiene que ser algo fundamental, algo básico, que esté basado en nuestros criterios del plan de inversión. Definimos unos números que no vamos a tocar nunca más, ¿vale? Hacemos ese primer filtro y ya tenemos nuestro primer listado de acciones con el que vamos a poder trabajar. Si no tuviésemos la opción de hacerlo automático, podríamos intentar hacer con TKR algo parecido a esto, que seguro que se puede hacer algo más o menos con los mismos conceptos o parecidos, y con ese listado quizás el trabajo manual no sea tan laborioso como ir empresa a empresa viendo las 500, sino quizás sí que podamos con los filtros de TIKR hacer algo medio similar a esto, y quizás el resultado sea parecido, pero exige mucho trabajo manual. Va a ser mucho más laborioso, nos va a costar mucho más tiempo, van a ser horas y horas de trabajo manual, pero sí que seguramente tendremos la opción de hacer algo similar a este filtro con lo que nos ofrece TIKR.